buenos días. Una vez más nos encontramos para nuestras reflexiones habituales. Y hoy vamos a tocar es ciencia y conciencia. Ciencia y conciencia. Es decir, el conocimiento aplicado al desarrollo nuestro individuo. Ciencia y conciencia. Qué titulito, ¿no? A veces esos títulos son interesantes, hay que ver qué se dice. Todos tenemos la conciencia nuestra que nos permite entender lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, las angustias que tenemos, los dolores que tenemos, las rebeldías, todo lo que hacemos bien y todo lo que hacemos mal. Y buscamos para qué, para encontrarnos un poquito mejor, más tranquilos. Siempre decimos que las sociedades también tienen que crecer y poner límites. Es tarea nuestra. Y entonces, en ese sentido, esa conciencia que tenemos se va ampliando, vamos aprendiendo a entender al otro, vamos aprendiendo a decirle cosas sin lastimarlo. Y si es necesario, en conjuntos, muchas veces podemos buscar caminos para decir, no, esto tiene que ir por acá. Bueno, eso tenemos que ir aprendiéndolo. Y lo hacemos con una mecánica de reencarnación en distintos lugares, en distintas épocas, en distintas funciones. Y en esto es interesante recordar que las funciones que se tienen no es para ejercer poder ilimitado. Y esto sea tanto periodísticamente hablando, comunicacionalmente hablando, sino también funcionalmente hablando. Y en eso involucra todos los funcionarios. Todo. Es como en una empresa. En la empresa tenemos los operarios que colaboran haciendo tareas muy importantes para que la empresa se mantenga amalgamada. Después están los capataces, los jefes, los gerentes, distintas estructuras, pero cada una tiene responsabilidades mayores, porque lo que toma de decisión se ejerce y cae en personas que dependen de su trabajo. Por ejemplo, en un momento dado que uno toma una decisión de hacer una inversión a nivel gerencial, es decir, o de directorio, esa inversión tiene que rendir, porque si no rinde, lo conveniente perjudica a toda la estructura. El señor que va todos los días a hacer su tarea para recibir un pago. Después podemos discutir si ese pago es bueno o no, pero eso es otro tema. ¿Entienden? Entonces, eso es una cuestión que nosotros tenemos que ir viendo cómo entendiendo esas responsabilidades. Las responsabilidades son mayores si nos equivocamos o si lo hacemos mal. Y ni que hablar si somos funcionarios. Por eso a veces yo me gusta mucho escuchar a veces los debates que se producen cuando se transmiten así en el Congreso, porque uno escucha y ve cómo se piensa y cómo hay seres compañeros de camino que tienen más lucidez, a veces más lucidez que uno, y otras veces que falta comprensión de por qué, para qué, para qué. Entonces estamos en eso, necesitamos despertar nuestras conciencias, y lo hacemos aprendiendo los unos de los otros. Ahora, en eso tiene que aportar la ciencia, que vamos a meter para ir creciendo en la acción social que todos necesitamos entender la vida de otra manera. Y para eso, todo el saber científico tiene que ser transmitido a la comunidad. ¿Es posible eso? ¿Por qué no? El científico es un ser más que vive en comunidad y es ignorante de muchas cosas. Sabe de lo suyo. Nosotros sabemos de lo nuestro, pero hay cosas que no sabemos, necesitamos de los demás. ¿Está bien? Entonces, ese es un tema interesante.
Yo ahora estoy sacando el libro que habla sobre la teoría de las investigaciones múltiples. Ese es el primer libro, el primer ejemplar. Y lo hago de una manera entendiendo que el que le interesa ciencia no sabe, no tiene por qué ser científico. Entonces, la primera parte del libro habla sobre la ciencia explicada, que las personas puedan entender algunas cosas que en forma amena, por ejemplo, que les resulte agradable. Después la segunda parte, si viene la parte científica, la teoría, bueno, ahí hay cosas que ya no ni tiene sentido. Ya son fórmulas, son otro tipo de cosas, ¿no? Pero la ciencia tiene que poner ¿para qué se hace? ¿Para qué se estudia? Para que esa ciencia mejore la calidad de la conciencia. Y la conciencia son cada uno de nosotros tenemos una conciencia. La conciencia colectiva de grupo que se arma es el aporte de cada una de las conciencias opinando de determinadas cosas. Y eso se tiene que hacer de una manera colectiva. Sirve, es claro que sirve, mire, desde las guerras que se hacían en épocas inmemoriales hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que se constituye la ONU, se avanzó mucho. Que después se apliquen o no las cosas de la ONU, bueno, eso es parte de el estado evolutivo que tenemos en el planeta Tierra. Todavía no sabemos aplicar realmente las cosas. Pero yo voy a tener un ejemplo de cómo la sociedad puede aprender a convivir. Vieron que se dice, y bueno, pero tenemos la grieta. La grieta no existe, la grieta está en la mente enferma de alguno, o la conveniencia de posición. Antes que nada, vuelvo a repetir algo que dije en el primer bloque, lo digo acá. Los que vean el canal ya lo van a ver, esto pasado, pero de todas maneras, si entran en el bloque de la radio, al más fuerte, van a poder estar informados cuando se hagan eventos de este tipo, ¿no? El tercer encuentro cultural, festejando el Día del Periodista y Comunicadores, entre periodistas y comunicadores, el sábado 12, 15 horas, en el Centro de Comerciantes de San Juan, Entre Ríos 3348, Buenos Aires, Argentina. Bueno, espero que nos encontremos ahí también. Y volviendo al tema que estamos hablando, fíjense en ustedes cómo la comunidad, la sociedad, puede integrarse. Hay un prestigioso diario que surge de los años 80, la generación de los 80. ¿A quién se llamó la generación de los 80? 1880. Casi iniciando el siglo pasado, 1910. Se genera, yo acá traigo ejemplar, ¿ves? La prensa, el diario La Prensa. La prensa la funda José Clemente Paz. Y él era un estrés constanciero de su época, un hombre que tenía mucha deseo de colaborar y desarrollar la parte de comunicaciones, todo el apoyo a la sociedad, tenía conocimientos éticos muy importantes, valores muy importantes, como había en esa época, había muchos, en esa generación vio médicos importantes. La mayor parte de los hospitales que tenemos acá en Argentina, los nombres que tienen
surgieron de las crisis que se ¿cómo es? Cuando se generaron epidemias muy importantes, cómo se luchaba en ese momento y el valor de la medicina en ese momento y los médicos, que sí fueron héroes, y muchos que no eran médicos también fueron héroes y pagaron con su vida en ese momento esa generación que tuvo que luchar de esa manera, ¿no? Bueno, pero volviendo al caso, María Pancina, perdón, José Gervasio era un hombre que tenía una estancia. Él hacía sus negocios viajando a Europa muchas veces. Y cuando fundó la prensa, la fundó con muchas ganas, que fuera un desarrollador social. Y puso al frente a un amigo muy entrañable, pero mucho más joven que él, que se llamaba Cosme Mariño. Cosme Mariño fue el primer director del diario La Prensa. El primer director del diario La Prensa se llamó don Cosme Mariño. Y Mariño le dijo: mirá, José, somos amigos, pero tened en cuenta que yo, por mi forma de actuar, convicciones y demás, estoy muy mal mirado en la sociedad. Y era una sociedad como más o menos ahora, digo, que tratan de hacer eso, ¿no? Si usted no es como tiene que ser, enseguida es de tal lugar o de tal otra y ya está. Le ponen un rótulo, no sirve más. Ahí, cállese, y todo el mundo tiene miedo de eso. Acá no tenían miedo. Acá no tenían miedo. Entonces, Cosme le dijo: mirá, te van a atacar, porque vos te van a respetar, pero te van a tratar de atacar también, porque esta vinculación no está bien vista. Él era un libre pensador para esa época, un pecado mortal. Imagínense que ahora a veces es pecado mortal decir que uno es un libre pensador. Imagínense en esa época, terrible. La sociedad era muy estratificada y teníamos doble discurso moral. A veces había cosas que se hacían escondidas, se barría bajo la alfombra, como a veces se hace ahora también. Pero ya no tanto. Por eso a mí las nuevas generaciones me entusiasman mucho, porque veo esperanza. No es las cosas que hay que callar, sino que no me importa. Miren, antes pongo un pequeño comentario que sí, hay muchos se acordarán. Había que para ciertas ocasiones vestir de traje. Cuidado. Y cuidado que no se saliera, según en qué edificio vivías, al salir al hall del edificio tenés que ir por lo menos bien vestido. No se te ocurriera salir así nomás, porque enseguida ya te marcaban y te separaban del lugar. Y ya te ponían como un rótulo de, bueno, no es tanto como nosotros pensábamos. Y hoy en día, los chicos y chicas de ahora van como quieren, como se sienten, como pueden, ya está. Y uno se acostumbró a eso. A mí me pasó también muchas veces, salvo, claro, algunos lugares donde uno tiene que sí o sí vestido bien, porque es una situación que no puede dejarse de pasar por alto, porque hay un compromiso muy grande. Pero si no, uno va vestido ropa común, no hace falta. La ropa no hace. Y eso es importante, que se vaya reconociendo y que los jóvenes lo vayan viviendo de esa manera. Entonces, ahí es interesante esto. Bueno, volviendo a esto, ¿quién era Cosme Mariño? Cosme Mariño era un libre pensador que dejó mucho trabajo hecho social
mucha educación, conferencista, escritor, periodista, fue director también de una revista que se publicaba, que se llamó la revista Constancia, que aún hoy sigue su publicación, y fue, acá lo tenemos, ustedes lo pueden buscar también estas cosas, yo los pongo acá con y bueno, no sé por qué no sale, como, ahí está, se ve. No sé si se vio, pero la importancia es que ustedes, Cosme Mariño sale siendo él el presidente por varios años del espiritismo nacional, la SEA, que es una de las principales ramas espiritualistas que hay en el país. Tanto Cosme Mariño como Paz, amigos, distintas franjas socioeconómicas, distintas franjas etarias, pudieron hacer una simbiosis y mantener esa amistad y la confianza. Y cuando Cosme le decía que él no podía dirigir el diario, lo comprometía a su amigo, a él, Paz le responde simplemente con algo de: necesito una persona de confianza tanto en lo práctico, en la parte administrativa, como en la parte formativa del diario, en la editorial que vas a poner allí. Y yo tengo plena confianza en tus capacidades. A mí no me importa otra cosa. Yo sé que tengo un amigo de primera línea. Y así, pues él tenía que viajar. Tal es así que creo que falleció fuera del país. Y después de unos años, sí, Cosme dejó de ser el director, se fue del diario por otros motivos, ¿no? Pero esto es importante de entender. Esto que estamos poniendo como ejemplo es nada más que para que nos demos cuenta que la importancia de nosotros cuando pensamos y discernimos las cosas, cuáles son los valores que nos damos para ser socialmente seres capaces. Tenemos que entender eso. Y entonces, para construir un país como corresponde, un mundo como corresponde, tenemos que empezar a comprender estas cosas, valorar estas cosas. ¿Qué valores tenés vos? ¿Qué valores le damos a la juventud? ¿Valores donde formemos espacios limitados? ¿O valores que le enseñemos a crecer y poder volar junto a los demás? Encontrar un camino junto a los demás. Bueno, todo eso es cuestión de empezar a ver, empezar a medir. Yo en este momento entiendo que hay dos aspectos muy importantes. La primera es la escuela. ¿Qué enseñamos? Y la enseñanza no es solamente, como dijimos antes, para formar, porque formar es adaptar a las normas clásicas, que se acostumbren a estar en los lugares que ocupan y no quieran crecer en otro lugar. No, formación así no sirve. La educación tiene que ser para que cada uno pueda aumentar su creatividad, sus deseos, sus objetivos, la capacidad que tiene el alma, tanto en el intelecto como el sentimiento. Eso es educar. Y uno dice, bueno, pero eso es la familia. No, tiene que ser la familia con los valores. Pero después la educación también tiene que ser
no solamente la que nos enseña a sumar y restar, sino que nos enseña a valorar las cosas que nos hacen mejores personas, mejores sociedades, mejores humanidades, ¿eh? Para ir avanzando y cambiando. Para no quedarnos en eso de, bueno, ahora cambiamos mucho, ¿cómo no hemos crecido en mejorar la humanidad? Cambiamos las flechas por misiles. Eso no sirve. Eso es progreso. Progreso material, sí. Progreso de aprovechar un mejor entendimiento y también, pero podríamos hacer mucho más. Porque nosotros lo que tenemos que hacer ahora es empezar a encontrar cómo ayudamos a que las personas se vayan desarrollando. Y un tema importante que ustedes tienen que también ver cómo evoluciona esto. Fíjense que ayer se hablaba mucho de la discapacidad. Es un tema que vamos a tocar. La discapacidad, por algo está. La persona que viene con problemas genéticos o problemas que se producen a través del tiempo. Y una de las discapacidades mayores es la edad, porque aunque uno sea sano, el ser humano yo digo que siempre es perfecto y perfectible, pero también sufre la decrepitud. Vamos haciendo un ciclo y cuando el ciclo se va cerrando nos vamos limitados. Entonces tenemos que empezar a entender estas cosas. No todo es economía. Mire, por ahí tengo un poema que habla sobre el oro. El oro. Y el valor que le damos al oro. También lo vamos a mostrar en algún momento. Porque es interesante entender eso del vellocino de oro, y bueno, que ahora la plata es la que manda el mundo, no. La plata es necesaria y regula el mundo, sí, porque no podemos cambiar. Mira, yo tengo una lapicera de más, te doy, vos dame un pedacito de todo. No es así, pero tampoco es, yo me quedo con todo y vos no tenés. Y si jorobas mucho, uso el diálogo que hacían los primeros picapiedras. Un hacha, una masa, pum, en la cabeza y ya está. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en eso. Bueno, creo que con esto vamos llegando al final de la jornada de hoy y Dios mediante, no dije Dios mediante, ahora me dirán ustedes, ¿qué Dios tiene este Señor? ¿Cuál? Ese Dios creador que regula todas las cosas. Nos veremos Dios mediante mañana para aquellos y si no en el próximo.